Con usted, la doctora Danelli, con el tema de asma grave. Buenos días. Primero, muchas gracias, comité organizador, por prestarme estos minutos. Y lo otro es que estoy así súper emocionada porque ya pasaron 2 de mis maestros por este escenario, así que tengo como este compromiso, vamos a decir, moral, o sea, de todo tipo. Y por esto ando, estoy súper emocionada y bueno, vamos a hablar de un tema que causa mucho interés, pero también a la vez causa conflicto, porque hacer un diagnóstico de asma grave en un adulto es muy, vamos a decir, retador. Imagínense en un niño. Declaro no tener ningún conflicto de interés, entonces vamos a iniciar. Bueno, para hablar de asma vamos a tener primero la definición, que ya se ha dicho, que la doctora lo recalcó. El asma es una enfermedad crónica, es heterogénea porque se manifiesta de varias formas. O sea, tenemos los pacientes que solamente tosen y tenemos los pacientes que hacen crisis bastante importantes. Y esto se va a caracterizar o tiene su hincapié porque hay una inflamación en la vía aérea. Y esto puede ser variable en el tiempo, o sea, el flujo aéreo puede cambiar y puede iniciar de forma leve y posteriormente ir agravando. Y los pacientes pueden presentar, y por ende, por esa inflamación, pueden presentar la sintomatología característica que va desde la sibilancia, la opresión torácica, la tos y hasta la dificultad respiratoria. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de asma a nivel mundial debemos tener presente algo. El asma tiene más de 300 millones de personas, pero yo creo que los valores van sumamente mayor a esto porque tenemos un grupo de personas que no están diagnosticadas de forma adecuada. Entonces, como podemos ver, tenemos más de 300 millones y de esto, en el globo terráqueo que se manifiesta aquí, podemos ver que va a ir variando la proporción. O sea, tenemos países que están bien estandarizados, que están bien, la estadística está establecida, pero tenemos otro que lamentablemente de ese grupo estamos nosotros, que no tenemos datos registrados, que esperemos que esta situación vaya a cambiar. Y cuando hablamos de asma grave, vemos que menos del 5% en niños son los que se podrían diagnosticar o se diagnostican con esta patología. Entonces, el asma es un problema de salud pública y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué es un problema de salud pública? Si tenemos más de 300 millones de personas que padecen de asma y de estos 300 millones de personas existen un grupo importante de niños, entonces vemos que esta es la enfermedad crónica más frecuente que existe y por ende existe más forma que el niño se hospitalice y por ende los padres se ausentan de su trabajo y según estudios realizados en Estados Unidos, estos pueden tener hasta un 36% de ausentismo en su trabajo y son 3 veces más ausentismo escolar con relación a otras patologías y se altera la dinámica familiar hasta de un 73%. Entonces, cuando hablamos de asma, debemos conocer muy bien su fisiopatología para determinar qué es lo que está pasando con el asma para posteriormente establecer un diagnóstico y establecer un tratamiento en sí. Todos conocemos que el asma es una inflamación, valga la redundancia, y esta inflamación se puede dar por varias vías. Podemos tener una vía que es la interleucina 4 y 13, que se va a alterar lo que es la TH2 y se va a ser mediada por lo que es la IgE. También tenemos lo que son los eosinófilos que van a tener un papel trascendental y lo que no son medidos ni por eosinófilos ni por la IgE, pero también tenemos los pacientes que tienen el componente IgE y eosinófilos. Y esto va a llevar a la sintomatología. ¿Qué sucede? Los pacientes van a presentar una inflamación de la vía aérea, el bronquio va a empezar a tener una hiperreactividad del mismo, una producción de moco, y por resultado a este vamos a tener la tos, que todos los pacientes quieren un jarabe para la tos, porque doctora, mi hijo está tosiendo mucho y yo lo que quiero es quitarle la tos, sin darse cuenta que el paciente lo que tiene es una crisis. Puede ser el inicio de esta crisis y que si no se controla la crisis,
Posteriormente el paciente va a tener la sibilancia o ya el paciente puede tener las sibilancias, el paciente va a sentir la opresión torácica y posteriormente puede llegar a dificultad respiratoria. Yo siempre le digo a mis pacientes que si usted tiene un perro chihuahua y el perro está ladrando porque llega un extraño, llega un ladrón, no se mata el perro chihuahua. Se trata de resolver o se trata de matar al ladrón, o sea, para que puedan entender la metáfora. De esta forma ellos se quedan ya un poquito más tranquilos. Entonces, es muy importante diagnosticar asma. Y el diagnóstico de asma en niños es todo un reto. Y si ese niño tiene menos de 5 años, es un reto mucho mayor. Porque generalmente nos basamos, señora, en su familia existe algo con asma, o si alguien que se aprieta del pecho para llevarlo al contexto de los familiares, ellos le van a decir, sí, mi tatarabuela sufría de asma. Pero según lo que está establecido es que si yo soy preescolar, o mamá o papá tienen asma, o sea que es una vía directa, el niño debe tener una sensibilización, puede ser a una comida o un alergen identificado, puede tener elevación de la IgE o más de 4% de osfinóxilos nasales, o el paciente ha tenido más de 2 episodios en su vida. Esto es lo que nos dice si yo tengo menos de 3, 4 años, si tengo menos de 4 años de edad, porque todavía a esa edad no puedo hacer prueba de función pulmonar. Gene establece perfectamente que debo tener síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? La sibilancia, principalmente la sibilancia. El paciente puede presentar sibilancia enfermo por un proceso respiratorio o puede presentar sibilancia por cualquier motivo que no esté relacionado. O sea, el niño te va a presentar sibilancia sin estar enfermo en sí o sin tener un proceso neumonía o bronquitis o de otro tipo. El paciente entonces tiene un proceso de sibilancia. Vamos a buscar los antecedentes que podemos tener padre o madre, pero además de esto, el paciente va a tener respuesta a un broncodilatador. Es el niño que llega lleno de moco, que lleva con sibilancia, con dificultad respiratoria en emergencia y posteriormente a esto, el paciente se nebuliza, se le administra, un esteroide y el niño mejora. Y dice, bueno, pero sí mejoró. Y sobre todo eso también debemos medir la función pulmonar. GEMA establece algo muy similar y ellos se basan mucho en lo que es la prueba de función pulmonar en ello y si hay respuesta a broncodilatador. Si el paciente por X o Y razón no puede hacer una espirometría, que es lo que se sugiere, o un pico flujo, si eso es lo que tenemos disponible y no hay reversibilidad del mismo, se le establece medicación. Y cuando se establece medicación y vemos respuesta del mismo, podemos confiar y esperar que el niño tenga la edad suficiente para posteriormente medir la función pulmonar, tomando en cuenta que es un pilar para yo poder hacer el diagnóstico. Vamos a ver. Aquí tenemos un niño de 5 años. Vamos a ver si la... Bueno, esto es en vivo. Luego que hacemos el diagnóstico de asma, bueno, antes de esto quería mencionar con relación a lo que el doctor Torres mencionó, los pacientes con asma en los niños, antes se establecía que el 12% y no somos sabemos que en los adultos era 12% y los 200 mililitros entre una prueba y otra, o sea, entre el pre-broncodilatador y post-broncodilatador. En los niños no se establecía los 200 mililitros porque los 200 mililitros puede ser todo el pulmón del niño. Entonces, se establecía un cambio de por lo menos un 12%. Ahora estamos en esta disyuntiva que actualmente vamos a tener que cambiarlo por lo del 10%, pero vamos a ver qué otras pruebas existen porque cuando se establece una estrategia o un state ya estando presente lo que es la ARS y la ATS, como que un grupo de personas empieza a investigar esto, porque también para el 2019 ellos dijeron que ya no se debe soplar los 6 minutos, sino 15, y es muy difícil. Todo aquello que hemos hecho espirometría sabemos que soplar 6 segundos es difícil, imagínense 15 segundos. Luego que ya tenemos establecido el diagnóstico de asma, es importante hacer una caracterización de la patología, o sea, yo decir,
Bueno, ¿qué tipo de asma me estoy enfrentando? Es uno, en la infancia principalmente vemos que vamos a englobarnos en esta parte, donde tenemos lo que son inducidos por alergenos con duración en asma principalmente alergénico. Debemos quitar lo que son inicio tardío por eosinófilos, son muy recurrentes en esta parte, y lo no mediado por TH2. Esos son los que principalmente tenemos en la infancia. En los adultos ya tenemos los inicios muy tardíos que están relacionados con las mujeres, asociados a obesidad, que hoy en día vemos un grado de niños obesos y muchos de esos niños, bueno, por lo menos lo que me llegan a la consulta, tienen un asma de muy difícil control y está relacionado a su obesidad. Desde que el niño empieza a bajar de peso, hemos visto una mejoría importante en sus síntomas respiratorios, o sea que ya no se debe ubicar simplemente en los adultos, sino en los niños, porque la obesidad en los niños está aumentando. El tipo de asma alérgico, vamos a ver que se va a dividir en lo que son mediados principalmente por IgE, que ahí está la TH1, y los no mediados por IgE, que intervienen la TH2 para IgE y TH1 y 17 para lo que es no IgE. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de los pacientes con asma? En general, es alcanzar lo que es el control de los síntomas, definir los síntomas per se, con relación a la medición de la actividad de alivio, y también ver lo que es la función pulmonar. Reducir el riesgo a futuro con relación a la función pulmonar, o sea, debemos mejorar lo que es la disminución de la función pulmonar o ese declive que se da cada año. Por ende, es importante medir la función pulmonar por lo menos una vez al año en los pacientes. Y el tratamiento va a estar guiado a lo que son los principales factores. Y debemos tener presente, como muy bien la doctora Cano mencionó, lo que son los pasos. O sea, cuando yo me ubico en paso 1, en paso 2 y hasta el paso 5, según Gina, que es el último paso, y según Gema, el paso 6. Entonces, ¿qué tenemos en el paso 5? Bueno, son aquellos pacientes que a pesar de que yo le coloco tratamiento con broncodilatador de acción prolongada, más esteroide a dosis alta, siguen sintomáticos. Y en los niños tenemos las tablitas que nos dicen, bueno, yo estoy en dosis alta y en estas dosis altas se supone que debo mejorar la condición del paciente, o sea, y disminuir las crisis. A esto entonces le tengo que sumar lo que son antileucotrienos en pacientes que son mayores de 3 años, o sea, yo tengo ya más de un controlador y además de esto tengo que utilizar un inmunomodulador para poder mantener pacientes sin síntomas, y que si yo tengo este paciente en este punto y empiezo a disminuir, entonces, y el paciente empieza a presentar síntomas, yo digo, bueno, es un paciente con asma grave. Debo también tener presente que cuando hablamos de asma grave, y eso lo sabemos tanto en niños o en adultos, debemos quitar todas las variables confusoras. ¿Cuáles son esas? Bueno, si el padre fuma, entonces yo no puedo decir que debo tener un paciente con asma grave porque el problema de ese paciente es el tabaquismo del papá probablemente. Si el paciente tiene reflujo, entonces debo corregir el reflujo. Si el paciente tiene además sinusitis, también debo corregir la sinusitis. O sea, debo quitar todas estas variables confusoras para yo posteriormente decir, ya me quedo con un paciente que le quite todo aquello que puede inducir una crisis, y ya cuando el paciente lo tengo de esta forma y no puedo bajar tratamiento y debo llevar un tratamiento superior, entonces ese paciente tiene un asma grave. Gema también lo ubica en lo que es el escalón 6 y ellos mencionan algo bastante interesante, y por lo menos yo lo he puesto en la práctica clínica porque tengo pacientes menores de 6 años que no pueden utilizar omalizumab u otro inmunomodulador, que es la acitromicina, y ubican la acitromicina en el escalón 5 como inmunomodulador. Entonces, cuando hablamos de asma grave en sí, hablamos de que el paciente debe estar diagnosticado con asma. O sea, no es el paciente que está diagnosticado con otra patología, pero se me parece a asma. Yo debo tener un diagnóstico específico para asma. También son pacientes que tienen mayor comorbilidades. O sea, yo la traté, la reconocí, entonces yo debo quitar aquellas que me van a traer confusión, como lo dije anteriormente, que se encuentran en paso 5 según Gina y en paso 6 según Gema.
Y a posterior a esto el paciente o está controlado y no lo puedo bajar, o son pacientes que a pesar de esto siguen haciendo exacerbaciones. ¿Cuál es el problema con el asma grave? Tiene mayor proporción de crisis o exacerbaciones, son 20 veces más riesgo de hospitalizaciones y como dije anteriormente, ya el asma por sí es un problema de salud pública. Imagínense que estos pacientes necesiten hospitalizaciones 20 veces más que otros pacientes, incremento en la mortalidad y también incremento en los efectos secundarios porque voy a utilizar esteroides sistémicos porque el fin es mejorar la vía aérea del paciente. Entonces, ¿qué yo debo elegir para poder tratar a este paciente? Bueno, el algoritmo de tratamiento va a estar relacionado que si el paciente tiene esteroides a alta dosis, segundo controlador que es un LABA, posteriormente yo tengo que tener los recuentos tanto de eosinófilos y también de IgE. En estos pacientes puedo incluir lo que es el feno y posteriormente al feno vamos a medir si ese paciente, esa inflamación está mediada por alergia, porque no es lo mismo, como anteriormente mencioné, un paciente que es mediado por alergia a un paciente que no es mediado por alergia, porque el que no es mediado por alergia no va a responder de forma igual que tenemos otros pacientes que sí lo son. Entonces, si es mediado por alergia y TH2, bueno. Entonces, ahí yo tengo el fenotipo de sensibilización con alergenos y la IgE está en más de 30 unidades. Esto va a ser relacionado a la medición que tenemos en cada país. O sea, aquí tenemos una tablita en los niños y nos dice, bueno, de tal edad hasta tanto. He visto que lo que nosotros manejamos es hasta 95, 45, dependiendo del laboratorio, y esta está muy relacionada a nosotros como país. En otros países te lo van a presentar en otras unidades. Si el paciente es por eosinófilos, si es mayor de 150, en este país que es en Estados Unidos, aquí es más de 300. Entonces, este H2 alergénico, entonces mi tratamiento que sería más oportuno usar sería el omalizumab. Si el paciente es mediado por eosinófilos, entonces mepalizumab o verazumab sería entonces una de las opciones que tendría. Otro es que si el paciente se encuentra entre 150 y 300 sería mepalizumab o dupilumab, y si el paciente no es mediado por alergias, o sea, no es TH2, entonces yo utilizaría la acitromicina, un LAMA o corticosteroides sistémicos. Esta gráfica me gustó porque aquí podemos ver como o sea, aquí se expresa en este dibujo lo que, bueno, tengo mediado por IgE, entonces te lleva, bueno, puedo usar corticosteroides, mediado por eosinófilos, puedo decir, bueno, uso corticosteroides más un LABA, corticosteroide sistémico. Bueno, si el paciente es mediado por eosinófilo, uso omalizumab. Si el paciente es por interleucina 13, o sea, medicina que me bloqueen lo que es la interleucina 13, y lo otro es que si el paciente es mediado por lo que son los eosinófilos, es un asma no eosinofílico, no alérgico, te dan entonces la opción de qué medicamento utilizar en este momento, y si el paciente es neutrofílico, también cómo deberíamos utilizar lo que son los esteroides sistémicos y otros bloqueadores de lo que es la inflamación neutrofílica. Esto es un recordatorio de lo mismo, o sea, es sospecha del paciente con asma grave, entonces yo voy a utilizar, debo primero definir si es alérgico y no es alérgico. Esto es como medio redundante, pero es como para establecer realmente los valores que debemos tener presente y qué debemos tener presente para tratar a un paciente con asma. Y además sabiendo que en los pacientes con asma grave pediátrico tenemos muy pocas opciones en el mercado por la edad del paciente y los pocos fármacos que se han utilizado. Dentro de los fármacos que sí conocemos y que están aprobados mayores de 6 años de edad, que es la edad más baja que tenemos, es el omalizumab. Y este es un anticuerpo de IgG monoclonal humanizado dirigido contra la IgE. El fin de este es bloquear la IgE para disminución de la producción de este y por ende disminuir la inflamación de la vía aérea. Se han hecho muchos estudios relacionados a este.
Dentro de ellos busqué como los dos principales que ubican la mayor cantidad de ensayos clínicos y que sean metaanálisis, donde se revisaron por lo menos 25 ensayos de revisión y que en todos vieron una reducción de los síntomas respiratorios y una buena tolerancia al tratamiento, teniendo en cuenta que los pacientes para iniciar este tratamiento deben tener una previa evaluación y se debe establecer de acuerdo a su peso con relación a una tabla cuánto tratamiento debe utilizar o cuántas dosis. Ellos mencionan que debe ser como mínimos son de 16 semanas hasta 30 semanas para que este paciente pueda presentar mejoría, sin dejar su medicamento de base porque eso se va a ir disminuyendo con el tiempo. El otro fue un metaanálisis donde se incluyeron más de 1.300 pacientes pediátricos, todos con asma, diagnóstico de asma, donde vieron disminución de riesgo tanto de la mortalidad y además de esto de la seguridad. Lo otro es que Rogelio iba a enviarle una encuesta. ¿Dónde está Rogelio? No sé si se le envió. Cuando hablamos de los beneficios del tratamiento con relación a utilizar medicamentos biológicos, debemos tener en cuenta que estos medicamentos biológicos en sí van a disminuir lo que es el riesgo futuro de los pacientes y por ende van a haber una disminución de lo que es el consumo de los pacientes en salud pública en general. Entonces, ese es como uno de los mayores objetivos que se quiere con esta plática, o sea, ver cuáles alternativas yo tengo para poder disminuir posterior a los pacientes con relación a los costos dentro de los requerimientos de salud pública. Permiso, que esto es en vivo. Bueno, el reto es terminar en los 20 minutos, creo que lo logré, pero hubo un problema técnico, entonces se le va a enviar una encuesta que va a estar en el código QR. El fin de esta encuesta son 5 preguntitas que le hice para poder establecer cómo estamos con relación a asma, pero en pediatría pueden llenarlo todos realmente, para ver si la podrían llenar en un minuto que me queda. Muchas gracias.